Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, lo estoy previniendo con tiempo. Manténgase en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, da la gloria ahora y para siempre. Amén. Amén. Diga conmigo, es necesario crecer. Mire, si en algo como iglesia creo yo que debemos prestar atención, es que nuestro crecimiento sea correcto. La vida cristiana no es un estado. La vida cristiana, como lo decimos, la vida cristiana es una vida, ¿cierto? O sea, hay que nacer, ¿cierto? Hay que crecer, y lo que no se puede en la vida espiritual es morir. Pero todos nosotros debemos tener un crecimiento. Usted debe tener un crecimiento, yo debo tener un crecimiento. Si hoy nos midieran espiritualmente cómo estamos de altos, ¿cuál sería la medida que nosotros tendríamos? Porque eso es medible. El crecimiento de la vida de nosotros es medible, ¿cierto? Ahora, podemos tener, escúcheme, podemos tener crecimiento, pero lo podemos tener de una manera incorrecta. Mire, todos los niños crecen en la humanidad, pero no todos crecen de la misma manera. Los niños van a crecer. Ahora, que los niños crezcan de una manera correcta o incorrecta tiene que ver con sus nutrientes, tiene que ver con los valores que se les inculca, tiene que ver con el conocimiento. Así que no todo el mundo crece de la misma manera, pero igual todos crecen. Y la idea de Dios es que todos crezcamos a la manera que Él quiere que crezcamos. Amén. No como yo creo que debo crecer, sino como Él dice que yo debo crecer. A la iglesia le preocupa muy poco su crecimiento. Le preocupa es cómo pagar las deudas, cómo Dios le hace un milagro, cómo Dios le arregla el matrimonio. Pero se nos olvida a nosotros que al final de cuentas Dios lo que quiere es que yo crezca. Usted sabe que el propósito de Dios es que usted y yo seamos como Jesús. Esa es la estatura que tenemos que alcanzar. Que usted y yo seamos como Jesús. El patrón a seguir de nuestra vida se llama Cristo. Así que al final mi vida va a estar determinada en la forma en la que yo crecí. O sea, el resultado de mi vida depende de la estatura que yo tengo espiritual. Aquí no se trata de un juego de suerte, aquí no se trata de un juego de que si Dios le dio más a este o no le dio más a este. Aquí se trata de cuánto he crecido yo en el Señor, cuánto me he desarrollado en el Señor. Pastor, yo pensaba que el culto hoy tenía que ver con que Dios me iba a sanar el ojo que tenía malo. Bueno, Dios te puede sanar el ojo que tú tienes malo adentro, pero el que tienes afuera, pero el que tienes adentro tiene que ser sano hoy. Porque el ojo que se sana se puede volver a enfermar. Pero lo importante de la vida del creyente es qué tan alto voy yo en ese crecimiento en el Señor. Nosotros los creyentes no somos la excepción, debemos crecer y de la manera correcta. Y fíjense en algo. El apóstol Pedro termina diciendo dos cosas que me parecen a mí muy fundamentales. Dice que todos crezcamos en gracia y en conocimiento. Que todos crezcamos en gracia y en conocimiento. Ahora, ¿qué me he dado cuenta de la iglesia del Señor?
que quiere crecer en gracia, pero no quiere crecer en conocimiento. Pastor, ¿qué significa crecer en gracia? La palabra gracia significa regalo inmerecido. O sea, yo quiero crecer en todo lo que Dios pueda hacer, pero no en todo lo que yo puedo hacer. Yo quiero crecer en dones, yo quiero crecer en ministerios, escúcheme, yo quiero crecer en dones, quiero crecer en ministerios, quiero crecer en operaciones, quiero crecer en tantas cosas que Dios me puede dar a mí, que Dios me puede entregar a mí, pero no quiero crecer en conocimiento. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, ¿cómo vas a crecer? Si crecemos en gracia, pero no crecemos en conocimiento, es como si la pierna izquierda le creciera a usted más que la derecha. O sea, andaría, así entraría a la iglesia. Y así estamos caminando. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el avivamiento, con el mover que Dios está trayendo, con todo lo que Dios está haciendo ahora? Escuchen, que si nosotros no crecemos en conocimiento, la falta de conocimiento va a ser el extintor del avivamiento. O sea, el avivamiento se va a apagar por falta de conocimiento. Porque, escúcheme, ¿hasta dónde va a ir el avivamiento? Hasta el nivel de revelación que usted tenga. Todo movimiento de Dios llega hasta la revelación que usted tiene. Si usted no tiene más revelación que caerse de cabeza al piso, de dar vueltas en círculo, que yo no lo critico porque yo creo en las manifestaciones de Dios y me gustan las manifestaciones de Dios, pero si mi revelación, mire, le voy a enseñar algo, mire, escucho. Si cuando el Espíritu Santo me toca, yo no tuve ninguna palabra, perdí. Y yo me caí, me fui de cabeza, di 4 vueltas, pero Dios no me dijo nada ahí, no pasó nada. No sucedió absolutamente nada. El Espíritu Santo en estos días me estaba hablando y me está diciendo, Carlos, si crecen en manifestaciones, pero no crecen en conocimientos, se apaga rápido. Así me habló y me dijo. Así que, escúcheme, ahora, ¿cuál es el otro riesgo? Que podemos crecer en manifestaciones, en poder, en milagros, pero si no crecemos en conocimiento, vamos a ser fácilmente engañados. ¿Qué es lo que, escúcheme, qué es lo que dice Pedro en la carta? Cuando él habla, escúcheme, cuando él habla de crecer en conocimiento y en gracia, 2 versículos atrás está hablando de gente, mira, algunos comentarios de lo que Pablo escribió son difíciles de entender. Si Pedro dice que son difíciles de entender, es porque son difíciles. Pero dice, escúcheme, donde los ignorantes e inestables han tergiversado. O sea, si tenemos un movimiento de Dios y no tenemos el entendimiento, no tenemos la revelación y no tenemos el conocimiento de lo que Dios está haciendo, cualquiera viene, inventa cualquier cosa con cualquier barrabasada y con cualquier cosa que se le ocurre, y entonces todo el mundo le cree. Yo soy una persona de fe, soy una persona del Espíritu, pero soy una persona más razonable que cualquiera que está aquí. Y si usted a mí me viene a decir que fue al cielo y que vio a Dios, yo no le creo. Hasta que no me lo demuestre. Porque si después de tremenda experiencia su vida no cambió. Pastor, es que entré por un portal. ¿Por el portón de la iglesia o por...? No, es que entré y salí por una ventana cuántica. Ay, Dios. Y no le enseñaron a usted que después de todas esas cosas que tenía que dejar el mal genio. No, porque si yo me encuentro con el arcángel Gabriel, lo primero que me va a decir a mí es, Carlos, tiene que cambiar esto, tiene que cambiar aquello. O por lo menos de entrada a la oración, el Espíritu Santo me tiene que decir a mí que tengo que cambiar. Amén. Así que es peligroso que tengamos un movimiento de Dios
de derramamiento del Espíritu si no estamos creciendo en conocimiento. Porque sí, la gracia es todo lo que Dios puede hacer. Ahora, tenemos que crecer en conocimiento. Escúcheme, cuando nosotros no crecemos en conocimiento, no vamos a tener entendimiento. O sea, no vamos a entender las cosas que pasan. Y algunos van a cogernos y nos van a torcer, porque nosotros no sabemos qué es lo que pasa. Y la Biblia habla de dos tipos de personas. Escuchen, la Biblia habla de dos tipos de personas. Habla de que los que tuercen la escritura son ignorantes y son inestables. Le defino, ¿quién es ignorante? La ignorancia tiene como fundamento de hablar de cosas que yo no sé. O sea, la persona ignorante es una persona que habla de cosas que yo no sé. Escúcheme, y hablan, escúcheme, solamente, y usted les pregunta, no, es que eso yo lo escuché en YouTube. ¿Que lo escuchó en dónde? Acá, pero tú lo estudiaste. No, pero es que salió el video y que era una conspiración y que era... Por ahí dicen que la ignorancia es atrevida. ¿Cierto? Yo no estoy diciendo que todo lo que salga en YouTube es malo. No, hay cosas buenas. Pero eso depende de quien está viendo. Eso depende de quien está viendo. Porque le digo una cosa, hay gente que es ignorante, pero aprendió a hablar. Vuelvo a repetir eso. Hay gente que es ignorante, pero aprendió a hablar. Dice por ahí el culebrero. Entonces, escúcheme, ¿cuál va a ser el problema en este tiempo con el que vamos a luchar en medio del avivamiento? Que usted va a encontrar gente que es ignorante, porque es ignorante, pero que sabe hablar, ¿cierto? Y que va a torcer las escrituras. Y como usted no sabe Biblia, a usted le van a hablar del arca de Moisés y usted va a decir amén. Algunos todavía no la cogieron. Número 2, la Biblia habla de los inestables. Mire, escúcheme. Si hay alguien que es especialista en torcer la escritura, son personas que no están plantadas en un ministerio, que no están comprometidos con Dios. Para yo creerle a alguien, yo tengo que ver su fruto. Para yo creerle a alguien, tengo que ver su resultado. Puede hablar muy bonito. Puede decir muchas cosas que parecieran ciertas, pero ¿cuál es el fruto de lo que hace? O sea, ¿dónde está el resultado y la evidencia de lo que está diciendo? Ahora, pastor, ¿por qué las personas en este tiempo no crecemos, para meterme yo en la película, no crecemos en el conocimiento? Le voy a dar 3 razones. Número 1, porque no amamos la disciplina. Nosotros no amamos la disciplina. Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que ama la disciplina, ama el conocimiento. Toda persona disciplinada se caracteriza por algo, porque lee. Toda persona disciplinada se caracteriza porque lee. Usted ve una persona con disciplina y es una persona que lee. Pero el que aborrece es un necio. Mire, esta generación de iglesia quiere que todo suceda en el nivel de las emociones. ¿Y qué pasó en el culto? No, qué culto tan bueno, me sentí de maravilla. ¿Y qué pasó? No sé, pero me sentí bien. Pero bueno, ¿pero qué pasó? ¿Qué aprendiste? No sé, pero estuvo bueno el culto. No hicimos nada. No hicimos nada. Porque usted tiene que salir de este lugar con una estatura mayor. Usted tiene que salir con un conocimiento mayor. Usted tiene que salir haciendo una persona diferente. Pastor, y con eso no vamos a dejar de que Dios se mueva. No, porque el Espíritu Santo, Él hace su tarea. Escúcheme, pero la palabra tiene que hacer la tarea que tiene que hacer.
Y me mostraba Dios ahorita en visión, para meter algo espiritual y como darle un balance. Dios me mostraba el alfarero haciendo la vasija, ¿cierto? Y él toma el barro, pero para que el barro pueda volverse manejable, el barro necesita agua. Y el agua es el Espíritu Santo. Pero el alfarero es la palabra. O sea, ay Dios. O sea que no se va a poder darle forma a alguien que no tenga la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida para poderle dar la forma. Pero el que da la forma es la palabra. El que da la forma es la palabra. Así que si usted no crece en palabra y yo no crezco en palabra, y si esta iglesia no crece en palabra, el impacto que nosotros vamos a tener va a ser muy corto. ¿Sabe cuál es la demora de que Dios le revele los misterios y los secretos que tiene para usted? La demora es que usted abra la Biblia y comience a leer. Porque el lenguaje que Dios va a usar es el lenguaje de la palabra que usted tiene. Mire, el Espíritu Santo está buscando en otras palabras y a veces no encuentra y no nos puede decir nada. ¿Sí? Él va a usar la palabra, no va a usar otra cosa para hablarnos. O sea, que la marca de alguien que no es disciplinado es la necedad. Diga conmigo, vamos a aprender de la disciplina que nos tenemos que formar. Mire, yo crecí viendo una iglesia que Dios tocó, pero ellos nunca cambiaron. Explíqueme eso. Los veía caer de cabeza, los veía caer de lado. Y yo no estoy diciendo que no era Dios, pero ellos nunca se preocuparon por crecer en el conocimiento. Y le digo algo, su vida cambia cuando usted crece en conocimiento, no más. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Dice que nosotros vamos a ser transformados conforme a la renovación de vuestro entendimiento. No dice que usted va a ser renovado cuando el Espíritu Santo venga sobre usted. No. Usted recibe el poder de Dios cuando el Espíritu Santo viene sobre usted. Pero usted va a ser una persona diferente el día que su conocimiento o usted lo impregne en su vida, el conocimiento de Dios, para que haya una renovación en la mente de nosotros y seamos otras personas. Pastor, pero yo no entiendo por qué no cambio. Porque no hemos renovado el conocimiento. ¿Cómo va a ser que a estas alturas del partido, después de tantos años de conocer usted al Señor, lo mandan a abrir la Biblia y no es capaz? ¿Cómo va a ser que lleva 9 años en la iglesia y no se sabe más de 4 versículos bíblicos? Y esto es peor. ¿Cómo va a ser que usted lleva 5 años en la iglesia y no tiene Biblia? Pero tiene un celular de $1.000.000. Zapatos de 500,000. Se ha hecho cirugía de nariz. Se ha hecho injertos de cabello. Y no tiene Biblia. Aquí la tengo en el celular, no, eso no sirve. Téngala en el celular, tenga la física. Y compre otras 2 Biblias de estudio para que usted pueda estudiar en su casa y tener, escúcheme, los argumentos para que cuando el diablo le pare al frente, el diablo no le va a decir, ay, es que yo me caí en el culto y entonces te voy a reprender. No. ¿Sabe que cuando usted el diablo se le aparezca, usted le va a decir lo siguiente? La palabra del Señor dice de lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Amén. Pero a algunos el diablo se le aparece y como no saben ningún versículo bíblico, el diablo se los devora. Y están por ahí buscando la Biblia, como no compraron Biblia tampoco. Y entonces mientras prende el celular, y como no tiene datos, porque no ni plan tiene para pagar, y entonces está buscando el teléfono del pastor, pero como son las 2 de la mañana y el pastor está durmiendo, y por favor no me van a llamar a esa hora porque estoy durmiendo. Vamos a volvernos una iglesia de la palabra, pero del Espíritu también. La palabra y el Espíritu, la palabra, y vamos a hacer la vasija de Dios.
Vamos a hacer la vasija donde Dios va a depositar el vino nuevo del último tiempo. Número 2, ¿por qué las personas no crecen en el conocimiento? Porque no hay temor de Dios. Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice: el temor del Señor es el principio, nueva versión internacional, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Y vuelven los necios otra vez. Y los necios desprecian la sabiduría. ¿Tiene tiempo para hacer escuela? No. Otra vez. ¿Tiene tiempo para hacer escuela? No. Ay, pero pastor, me duele la cabeza y eso, yo siento que el diablo me está atacando. Venga a la escuela. El diablo lo va a dejar a usted molestar a la medida de lo que usted sabe. ¿Usted sabe qué significan las tinieblas? Las tinieblas significa ignorancia. El lugar donde Satanás trabaja es en la ignorancia de nosotros. Porque una vez nosotros perdamos la ignorancia, el diablo no tiene ningún poder y ninguna autoridad en nuestra vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Pastor, venga y reprenda al diablo. No, tengo que reprender al diablo. Lo que tengo que reprender es la pereza que usted tiene de no aprender y de no venir a las escuelas de formación. Y eso es lo que verdaderamente hay que reprender. Deme la receta, no hay ninguna receta. La receta es que usted tenga la palabra de Dios viviendo en su corazón, para que Satanás, cuando venga y se pare delante de usted con una enfermedad, con un problema, con una circunstancia difícil, la palabra del Señor salga como la espada del Espíritu para pelear la batalla de la fe que usted tiene. Ahora, cuando no hay temor de Dios, yo no quiero conocerlo. Cuando no hay temor de Dios, yo no quiero saber más de Él. Cuando no hay temor de Dios, a mí no me interesa aprender más. Yo le enseño cosas, pero usted tiene que aprender las suyas. Y no coma entero. Lo que yo le enseño es para que usted vaya a la casa y lo complemente con lo que el Espíritu y la palabra le sigue dando. Amén. Porque yo creo que usted no solamente almuerza los domingos en la calle, usted tiene que almorzar toda la semana en su casa. Pero como no tenemos temor de Dios, con la palabra de hoy vivo hasta, vivo a ver si de pronto el miércoles no se le aparece el diablo. Y si le endemonia a su esposa, ¿qué va a hacer usted? Y si le endemonia a su hijo, ¿usted qué va a hacer? Y si le endemonia al jefe. ¿Aló? Número 3, ¿por qué no amamos el conocimiento? Porque no le damos el valor que se requiere a la palabra. Filipenses capítulo 3 versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. ¿La excelencia del qué? De Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, las personas no le dan la importancia al conocimiento de Dios porque piensan que el conocimiento de Dios no les da dinero. Pero le voy a decir una cosa, cuando usted, mire, cuando usted tiene el conocimiento y al conocimiento le suma la gracia de Dios, eso inmediatamente atrae la bendición. Inmediatamente trae la bendición. Eso es algo de locos. El resultado de nuestra vida va a ser la capacidad de entendimiento que yo tenga. Ahora, ¿qué produce el conocimiento en nuestra vida? Hoy no me voy a demorar mucho. ¿Qué produce el conocimiento en nuestra vida? Número 1, protección. Proverbios capítulo 11 versículo 9 dice: los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras. Mire eso tan bonito. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras. Eso no pasa aquí porque nosotros tenemos a Dios, ¿cierto? Pero el conocimiento rescatará. ¿El conocimiento qué? Mire, a veces oramos para que Dios venga y nos rescate, pero lo que Dios está queriendo es que yo saque el conocimiento que yo tengo para salir del apuro en el que estoy.
ante un momento de dificultad, ante una circunstancia hostil, siempre el conocimiento será la salida. Dice la Biblia que con la tentación viene la salida. El conocimiento nos da soluciones antes de la destrucción, cosa que no hace la necedad. Mire, le voy a decir una cosa. Algo que yo he notado es que de este púlpito han salido palabras para dirigirnos en los diferentes momentos de la vida. Mire, cuando llegó la pandemia, yo creo que Dios nos había hablado lo necesario para mantenernos espiritualmente cuando vino el tiempo de pandemia al mundo. Y nos pudimos sostener por el conocimiento que Dios nos había dado. O sea, el conocimiento es algo que nos va a proteger. Si usted sale con su carro y usted no sabe cuáles son las señales de tránsito y se va de aquí a Barranca, va a ser un peligro. Porque usted va a comenzar a ver las señales y como no las conoce, pues entonces usted va a obviar cosas. Porque cuando uno no conoce, uno obvia cosas. Y cuando uno obvia cosas, es que vienen los problemas. ¡Aló! ¡Aló! Diga conmigo, yo necesito crecer en conocimiento. Número 2, ¿qué produce el conocimiento? El conocimiento produce algo que se llama sacerdocio. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó plata. Mi pueblo fue destruido porque comía mucho chocorramo con porimalta. Mi pueblo fue destruido porque tenía problemas en su familia. No, dice, mi pueblo fue destruido por falta de ¿qué? ¿Por falta de qué? Él dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Yo te echaré del sacerdocio. Mire, si algo hace el conocimiento, es que el conocimiento hace de que yo sea un sacerdote. Cuando usted ve los sacerdotes de la Biblia, tenían una función específica, conocer la ley de Dios y recitarla al pueblo. O sea, si yo adquiero conocimiento, inmediatamente yo tomo el lugar de sacerdote. Y mi Biblia lo dice de esta manera en la versión original. Ellos reinarán y tendremos un reinado de sacerdotes que gobernarán con Dios para siempre. O sea, si yo adquiero conocimiento, yo voy a poder ministrar. Vuelvo a repetir eso. Si yo adquiero conocimiento, yo voy a poder ministrar. Pero le voy a decir una cosa, usted puede agarrar a sus hijos en la casa y si usted no tiene conocimiento bíblico, usted puede poner las manos, usted puede echarles baba, les puede echar aceite, les puede echar lo que quiera echarle. Si usted no tiene palabra en su vida, le voy a decir una cosa, usted no hizo nada. ¿Aló? ¿Qué hacemos en la iglesia? Oramos, palabra. Cantamos, palabra. Enseñamos, palabra. Transpiramos, palabra. Todo es palabra. Y no aprendemos palabra. Por lo menos con la canción que cantamos hoy y la revisa en su casa a ver qué bíblico es. Diga conmigo, yo le voy a dar a mi vida sentido con la palabra de Dios. Mire, la destrucción de un pueblo, una nación o una familia comienza cuando no hay sacerdocio. Cuando el sacerdocio se cae, comienzan los problemas de una familia, de una nación, de un territorio. ¿Por qué en Nicaragua están atacando todo lo que tiene que ver con sacerdocio para destruir la nación? ¿Por qué, pastor? Porque los sacerdotes, el sacerdocio, quienes ministran al Señor, son la reserva moral de una nación. Y cuando la reserva moral, la voz profética que hay en una casa se corta, inmediatamente el mal entra. Por eso el esposo y padre de familia tiene que ser un experto en Biblia. Pero qué pena que el papá abra el cuento y el niño que fue a la escuela dominical y que puso atención le puede dar clases al papá porque el papá no sabe dónde está parado.
Y le dice el papá: mijo, pero es que fue Saúl el que mató a Goliat. Papi, ¿qué fue David? ¿De verdad, hijo? Sí, de verdad. Si yo quiero ministrar, yo ministro desde el conocimiento. Yo ministro desde el conocimiento. Y quítese de la mente decir: no, es que yo no soy bueno para estudiar. No, todos somos buenos para estudiar. Todos somos buenos para estudiar. Lo que pasa es que usted se cerró a eso. No, yo quiero que el Espíritu Santo venga y me meta todo en la cabeza. No, el Espíritu Santo no va a hacer eso. El Espíritu Santo lo va a ayudar. El Espíritu Santo le va a explicar. Pero el que tiene que tener la tarea es usted. Y a medida que usted vaya incrementando su conocimiento, se va creciendo. No hay otra forma de crecer. Por eso el apóstol Pablo dijo: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, y comienza el versículo diciendo: es que Cristo es poder, pero además de ser poder es sabiduría de Dios. O sea, podemos tener manifestaciones de poder, pero si nosotros no desarrollamos sabiduría, nosotros vamos a tener a Cristo en la mitad. Vamos a tener 50% de Cristo. Porque vamos a tener poder, pero no vamos a tener sabiduría. Aló. Si le sacamos el demonio a alguien, debo tener la sabiduría para sentarme a hablar con la persona y poderle decir qué es lo que no debe hacer para volverse a endemoniar. Porque si no, se vuelve a endemoniar. Porque si le saco los demonios y no le explico que debe guardarse para Dios y tiene que tener una vida de luz y de integridad, él no va a saber que van a haber 7 demonios o que van a haber 7 espíritus peores que él, que van a estar esperando la oportunidad para que cuando él regrese otra vez a la vida que llevaba antes, se le metan y su estado sea peor. Pastor, estamos haciendo liberaciones. Estamos sacando al diablo. Pero el diablo más grande que usted tiene que sacar es la ignorancia de la gente. Ese es el diablo que hay que combatir. La ignorancia de las personas. Por eso nosotros no podemos ser ignorantes. Por eso la Biblia dice que nosotros no seamos un neófito que caiga en la condenación del diablo. Porque los neófitos, dice, los neófitos se tuercen para su propia perdición. Todos tenemos que crecer en la palabra. Sí, estamos teniendo un mover de Dios poderoso. Estamos teniendo un mover de Dios muy hermoso. Pero le voy a decir una cosa: podemos seguir teniendo moveres de Dios, pero si nosotros no crecemos en la palabra, esta iglesia no va a crecer, escúcheme, no va a crecer vertical. Va a crecer horizontal. Va a llegar a gente. Porque así lo ha dicho Dios, así va a pasar. Y eso no depende de usted, no depende de mí, depende de Dios. Vamos a tener una iglesia que crece horizontalmente, pero no verticalmente. Pastor, ¿qué significa eso? Quien crece verticalmente es el que crece en el conocimiento de Dios. Una iglesia que crece en conocimiento es una iglesia que crece verticalmente. Aló. Pastor llamando iglesia. ¿Sí está acá la iglesia? ¿Sí está acá la iglesia? Tenemos que tener amor por la palabra de Dios. Porque podemos estar errando. Mire, Josías recibe el reinado a los 8 años. Y después de unos años, Josías, en su gestión de reinado, unos hombres encuentran el rollo del libro en el templo y van y lo abren, el rollo del libro. Y cuando Josías lo lee, dice: Dios mío, ¿nosotros qué estamos haciendo? Porque Josías no sabía nada de la palabra, porque a esas alturas la palabra estaba perdida. Pero cuando Josías lee la palabra y dice: nosotros estamos haciendo todo lo contrario, les vamos a arreglar todo eso. Porque no hay forma en la que una persona sea transformada hasta que no abra la palabra. Pero pastor, llévelo a consejería. No. O sea, en la consejería yo no le voy a decir nada más de lo que está en la palabra. Pero ¿sabe cómo voy a cambiar yo? Cuando yo cojo la palabra de verdad, la abro, la leo, y la palabra termina siendo un espejo para mi vida. O sea que cada vez que yo leo la palabra, yo comienzo a encontrarme cómo estoy yo. Que cada vez que yo leo la palabra, yo comienzo a identificar cómo estoy yo. Y la palabra comienza a tocar la fibra más profunda de mi corazón, para que yo sea cambiado y transformado por la gloriosa palabra de Dios y el Espíritu Santo. Número 3. ¿Qué produce el conocimiento? Diga conmigo. ¿Qué produce el conocimiento? La victoria. ¿Qué produce el conocimiento? La victoria.
Josué capítulo 1 versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para pelear con la familia, para pelear con el vecino, ¿no? ¿Cierto? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ¿para que qué? ¿Para que qué? Pastor, deme una fórmula de la prosperidad. ¿Sabe cuál es? No apartarse de la palabra ni a la derecha ni a la izquierda. Mire, me voy a volver coach hoy. Hermanos, vamos a hacer una reflexión introspectiva para que usted encuentre su ser interior. Porque de acuerdo a la programación neurolingüística, yo le tengo que decir algo. No hay nada más poderoso que exista en esta tierra que la palabra de Dios. El nivel de palabra que usted tenga es el nivel de prosperidad que usted tiene. Voy a repetir eso otra vez. El nivel de palabra que usted tenga es el nivel de prosperidad que usted tiene. Y no me va a decir, pastor, yo conozco a alguien que sabe Biblia y eso yo lo veo más arrastrado. Escúcheme, yo no le estoy diciendo que se aprenda versículos. Yo le estoy hablando de conocimiento que desemboca en entendimiento. Porque de nada sirve que yo tenga la palabra y no la entienda. De nada sirve que yo me sepa. Hay gente que sabe los versículos, los capítulos, pero no entiende nada. Se saben todos los versículos, pero le tiene a la mujer los ojos morados. El nivel, vuelvo a repetir eso, el nivel de palabra que yo tenga es el nivel de prosperidad que yo manejo. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y todos los días, de día y de noche meditarás ¿en qué? ¿En el Facebook? ¿En TikTok? Y a los que salen haciendo bailes allá, debería salir dando palabra, esa palabra que usted entendió y la va a dar. Aló. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está, ¿qué? Porque entonces te sentirás muy bien en el culto. Porque entonces ¿qué? ¿Harás qué? ¿Harás qué? ¿Y todo qué? Miren, Josué acaba de salir del desierto y en el desierto Josué vivió por gracia. Josué, la comida le venía del cielo, el agua le venía de la roca, la carne le venía de las codornices. O sea, todo era un milagro. Todo era un milagro en el desierto. Si usted quiere seguir viviendo en el desierto, va a seguir viviendo por gracia. Pastor, yo quiero que tú hagas milagros todos los días. Sí, Dios los va a hacer, pero te queda en el desierto. Pero si usted va a entrar a su tierra prometida, usted tiene que cruzar el Jordán y recibir la palabra que Josué recibió. A partir de este momento, le dice el Señor, tu victoria depende de la forma en la que tú manejes la palabra. Tu prosperidad en este camino depende de la manera en la que usted se mantenga en la palabra, sin apartarse a izquierda ni a derecha. Tu prosperidad depende de la forma en la que vivas la palabra para hacer en ella todo lo que en ella está escrito. ¿Se queda en el desierto o va a su tierra prometida?
Y esta noche le pregunto, ¿va a continuar en el desierto? Porque si usted va a continuar en el desierto, usted va a venir todos los cultos esperando que Dios haga algo. Y le voy a decir una cosa, ¿a usted no le da pena? Sí, está bien los primeros años que uno llega y Señor, estoy malo de un ojo, bueno, estoy malo de la pierna, estoy malo del brazo, estoy malo de la columna, mi mujer está mala, mi economía está mala. Pero entonces todos los cultos así, Dios armándolo a toda hora. Yo voy a seguir en el desierto. El pueblo de Israel duró 40 años en eso, y ellos no se murieron así. Y hay gente cristianos que se murieron así. Nunca entraron al nivel de la posesión. Nunca entraron al nivel de las promesas de Dios para su vida, sino vivieron apagando problemas por estar en el desierto. Pero cuando usted pasa la frontera, en la frontera Dios le dice, mire, acá Dios iba adelante. En la tierra prometida Dios le dice, ahora Josué va a ir y yo lo voy a seguir. Josué va a ir adelante y yo lo sigo, dice Dios. Pero ¿cómo iba a ir Josué adelante? Por la palabra. En esta temporada, iglesia, el nivel de palabra que yo tenga va a ser el nivel de la presencia de Dios que va a estar conmigo. ¿Qué día Dios me habló algo? Y me dijo, Carlos, mire, me lo dijo así, Carlos, ya, me dijo así, Carlos, ya, todo lo que tú digas yo lo voy a respaldar. Así me lo dijo. Y yo me quedé así como que, y no es todo lo que tú dices tú lo vas a respaldar, no, todo lo que, así me dijo Dios. ¿Qué he notado ahora? No porque yo sea nada, porque yo soy un pobre hombre normal, pero he notado que todo lo que sale de este púlpito en palabra se cumple. Todo, absolutamente todo. Y escuche, y el problema es que usted no cree que su milagro sale de aquí. Usted cree que su milagro va a salir de las cruzadas de Carl Luna y de la administración de Benny Hinn. Aquí está escondido los secretos, los tesoros, los milagros, las revelaciones, la madurez, todo lo que usted necesita. No está en mí, está en la palabra. Pero que va a salir de este lugar. La victoria, escúcheme, la victoria que usted tenga va a estar determinada por la palabra que en este tiempo vamos a estar predicando. Usted decide si se aferra a la palabra o se devuelve para el desierto. Porque le voy a decir una cosa, Dios no va a dar palabras para derribar gigantes. Dios nos va a dar palabras para derribar ciudades amuralladas con solamente nosotros gritar y adorar al Señor. Dios nos va a dar niveles de palabra donde necesariamente nosotros vamos a ver que Dios se va a mover de una manera sobrenatural cada vez que nosotros hablemos. Mire, era tal la palabra que Josué tenía que un día le dijo al sol: detente sol en Gabaón y detente luna en el valle de Ascalón. ¿Y sabe por qué el sol y la luna obedecieron? Por la palabra. Es que todo obedece a la palabra. Es que todo se somete a la palabra. La pregunta es: ¿qué tanta palabra yo tengo? Su crisis se va a terminar, dice la Biblia, para hacerte saber. El día que usted aprende la lección, ese día se termina su proceso. Cuando usted aprende, Dios dice: listo, se terminó, para la tierra prometida. Listo, se terminó, dejó de ser ahora empleado, ya aprendió, ahora va a ser un empresario. Dejó de ser un creyente, ahora va a ser un discípulo. Dejó de ser un líder, ahora va a ser un pastor. A medida que usted y yo vayamos creciendo, Dios nos va a ir entregando cosas. A medida que Josué iba leyendo la palabra de Dios, iba caminando en la tierra prometida, Dios le iba entregando tierra. Así que la posesión de Corona, la posesión del lugar que Dios tiene para nosotros, va a estar determinado por el nivel de palabras que tenga la iglesia, por el nivel de revelación que tenga la iglesia. Así que usted alístese. Si usted quiere ver un movimiento de Dios en su vida, usted necesita la palabra de Dios. Pastor, es que yo no he podido tener victoria. ¿Sabe cómo se va a tener victoria? Por la palabra.
Su victoria va a ser la palabra. Así que Josué entró. Termino con eso. Josué entró y se encontró con Jericó. Se encontró con Jericó. Y Dios le dijo: vas a darle durante 6 días la vuelta a Jericó. Pero escuche, pero el 7º día le vas a dar 7 vueltas. Y cuando termines de dar las vueltas, ustedes van a establecer un grito. Escuchen, van a establecer un grito y las murallas se van a caer. Mire, le voy a decir una cosa. Ese grito del pueblo tenía un peso. Era una voz con un peso. Y la voz que tiene un peso es la voz que tiene la palabra de Dios. Termino diciéndole eso esta noche. Su voz se convertirá en más pesada cuando en el mundo espiritual usted tenga palabra de Dios. O sea, que usted se le va a parar a la enfermedad y la enfermedad va a medir qué peso de palabra usted tiene para determinar si se va o se queda. Usted va a adorar al Señor y el cielo va a evaluar qué peso de palabra usted tiene al momento de adorar para ver si responde con la presencia de Dios. La empresa que usted va a abrir, usted tiene 2 caminos para hacer su empresa: al esfuerzo humano o con el peso de la palabra en su boca. Pero con el peso de la palabra en su boca usted va a hablar y todo va a venir. Usted va a hablar y todo va a venir. Porque la tierra reconoce a quien tiene la palabra de Dios en su boca y le obedece. Y le obedece. Y le obedece.